Bueno, nos acompaña Leonardo Buniac, economista. Él ha abordado en diferentes ocasiones, en compañía nuestra también acá en estos programas, algunos de los temas que siguen en la mayor vigencia, Leonardo. Bueno, ahí el tema de la reconversión que está allí presente es tangible, lo tenemos muy cerca y hay una gran inquietud y un gran temor de cómo puede implementarse, pero también hay otros temas, ¿no? El tema petrolero. Se movió mucho el fin de semana con información sobre la situación actual de Petróleos de Venezuela. Te propongo, si te parece, comenzamos por lo de la reconversión, pero también lo petrolero es muy delicado y altamente el orden sensible. de los factores no altera el producto Sí, en este caso. en este caso. Entonces, ¿tú crees que esa fecha del 4 de agosto va a ser posible? Algunos visualizan que eso tiene que extenderse necesariamente para poder ajustar todos los mecanismos. Bueno, te cuento que el Ejecutivo se planteó unos desafíos realmente muy complicados y muy difíciles de cara al 4 de junio, básicamente porque hay varios elementos que eran críticos resolver antes de la fecha. Lo primero es el tema del efectivo, el tema de los billetes. En toda esta película, el eje central de la reconversión monetaria, Carlos, es la banca. La banca tenía la misión de acá al 4 de junio de recoger nada más y nada menos que 15.800 millones de piezas de billete. Recordemos que el nuevo cono monetario, el actual cono monetario, es un cono que nace en el año 2008. En consecuencia, tienes este cono más la ampliación que se hizo en el año 2016. Bueno, todo el cono monetario tiene 15.800 millones de billetes. Del nuevo cono monetario, de la ampliación que se hizo hace un par de años, son unos 3.400 millones de billetes aproximadamente. La banca tenía para esa fecha que recoger todos esos billetes y al mismo tiempo introducir al mercado cerca de 6.000 billetes, 6.000 piezas de billetes para que más o menos la situación de escasez de efectivo más o menos se resolviera. En consecuencia estamos hablando de casi 20.000 millones de piezas de billetes que tenían que ser recogidas para la fecha y obviamente eso era técnicamente imposible, entre otras cosas porque más del 50% del parque automotor de transporte de valores está en este momento colapsado, está paralizado. Pero más allá de eso, los billetes no han llegado. Eso iba a preguntarte, porque la gran inquietud se discute, se habla, se dice, pero ¿dónde están las monedas acuñadas? ¿Y dónde está la impresión de los billetes? ¿Y de dónde vienen, al final de cuentas? Para que tengas una idea, y pensemos en el año 2007, cuando se hizo el nuevo cono monetario, bueno, más o menos la banca contó aproximadamente con 10 meses para el proceso de adecuación tecnológica y para que llegaran los billetes. Para que tengan una idea, si la semana del 4 de junio los billetes estaban en Venezuela, bueno, repartirlos por todo el país en una red de aproximadamente 2.500 sucursales y agencias, unos 7.200 cajeros automáticos. Esto iba a llevarte aproximadamente entre 30 y 45 días. ¿Por qué razón? En el caso de los cajeros, el tema es muy básico. Tú tienes que enseñarle a los cajeros, Carlos, a leer. Claro. Tienes que explicarle al cajero, decirlo coloquialmente, que un billete de 100 es muy diferente a un billete de 500. Lectura, ¿no? Claro. Entonces, eso se llama el calibraje. Tienes que calibrar el cajero automático para que él aprenda a leer y no te dispense billetes que no son cuando tú le pides plata. Bueno, ese proceso solamente dura 45 días aproximadamente. De allí que fue un desafío que se planteó el Ejecutivo prácticamente sin ningún tipo de posibilidad de éxito. Pero más allá de eso, te cuento del 2007 nuevamente. La banca contó en aquel año de 10 meses aproximadamente para hacer todas las pruebas integrales, esto es importante, de los aplicativos informáticos, la plataforma tecnológica que estaba afectada por la reconversión monetaria. ¿Cuántas pruebas se hicieron en aquel momento, Leonardo, un poco? 3 pruebas se hicieron, 3, escúchame bien, 3 pruebas y se hicieron con periodos, por supuesto, intermensuales. ¿Qué significa esto? La primera prueba arrojó fallas que se corrigieron, la segunda prueba arrojó fallas que se corrigieron y ahí fueron hasta que la última prueba ya el ecosistema funcionó. Y cuando hablo del ecosistema, recordemos que es un ecosistema, es un conjunto de elementos vivos y serenos vivos que se relacionan vitalmente. Bueno, ese ecosistema está conformado por la banca pública y privada, el Banco Central de Venezuela que hace la compensación y la transferencia electrónica de datos, de dinero, está conformado por las empresas operadoras de tarjeta de crédito, de débito, las empresas operadoras de cajeros automáticos, incluso CanTV, que es la que hace de alguna manera el soporte tecnológico para la transmisión de datos y por supuesto de información. Y el tema de los puntos de venta que está también allí presente, ¿no? El tema de los puntos de venta que son las operadoras de medios electrónicos de pago. En consecuencia, solamente, escúchame bien, Carlos, un solo banco, un solo elemento del ecosistema que fallara, eso afectaba al resto.
y tú caes en lo que se llama un riesgo tecnológico, que es un riesgo de naturaleza evitable pero impredecible. Ahora, el impacto es el sistema de pago. Ahora, ¿tú crees, Leonardo, que el 4 de agosto es una fecha que debe mantenerse rigurosa y verticalmente, no se puede flexibilizar? Hay que entender, mira la descripción que tú nos acabas de hacer. El presidente habla de 60 días, la banca ha Tiene que pedido... extenderse necesariamente, La por banca, lo menos un mes más, ¿no? la banca ha pedido 190, pero la banca ha 120. pedido, no, 90 días ha pedido la 90, banca. perdón, sí, y yo 90. vengo al Ejecutivo Pero recomendándole... tú has hablado de 120. Y yo vengo semanas atrás hablándole de 120 días básicamente porque usted no corre un riesgo gratuito. Los riesgos no pueden ser gratuitos, son riesgos remunerados. En consecuencia, estamos hablando de que la banca venezolana es el sistema circulatorio de la economía nacional. Y lo que se puede afectar si cometemos un error en este proceso es el sistema de pago de la economía. Imagínate un escenario de escasez de efectivo con un problema de paralización de los sistemas de pago electrónicos. En consecuencia, no tiene ningún sentido ir tan rápido y tan apurado. Vale la convivencia entre ambos conos monetarios y 120 días que la banca te diga, que sea la banca que te diga, estamos listos y que todo el ecosistema, que no es la banca pública y privada solamente, es que esté listo el Banco Central de Venezuela, es que esté listo CanTV, es que esté listo las empresas operadoras de medios electrónicos de pago y tarjetas de crédito y cajeros automáticos. De eso se trata. Bueno, sugerencia que sea mucho más de la fecha del 4 de agosto. Definitivamente por encima de los 120 días o aproximadamente eso. Bueno, vamos a hacer una pausa. Al retorno sí, vamos con el tema petrolero, Leonardo, que es de altísima sensibilidad, como decíamos desde la apertura. Una pausa. Al retorno continuaremos conversando con el economista Leonardo Buñat. Bueno, seguimos nuestra conversación con Leonardo Buñat. Bueno, mira, el fin de semana creció mucho y se multiplicó el mensaje de que la situación de la industria petrolera venezolana es sumamente grave. ¿Qué información tienes tú en ese sentido? Se publicaron a través de las redes sociales, informaciones, en fin, y la verdad que es preocupante, ¿no? Bueno, mira, Venezuela, Noruega produce petróleo, pero no es una economía petrolera. Colombia produce petróleo, pero no es una economía petrolera. Estados Unidos produce petróleo y no es una economía petrolera. Venezuela es una economía petrolera, porque el 97, casi 98% de nuestras divisas e ingresos dependen de la actividad petrolera. De allí lo importante del tema que tú estás tocando en este momento. ¿Qué está ocurriendo? Venezuela ya lo sabemos y eso se ha discutido bastante, está de alguna manera asistiendo a una alarmante caída en su producción petrolera. Hoy hay muchas estadísticas que podemos comentar. Por ejemplo, hoy producimos casi 1.4 millones de barriles diarios de crudo. Bueno, eso se compara solamente con el año 50, per cápita con el año 27. Con ayuda de las asociaciones, ojo, no es solo PDVSA. Eso es, exactamente, eso es correcto. Entonces Venezuela asiste a un proceso muy importante de declive en su producción de petróleo. De hecho, en los mercados petroleros, Carlos, ya no se discute, ya no se debate si PDVSA puede tocar o no puede tocar fondo. Lo que se debate es cuándo va a ocurrir esto. De hecho, si continúa el declive en los niveles de producción, PDVSA podría dejar, o Venezuela podría dejar en el año 2019, en el mediano plazo, de ser un exportador neto de petróleo. Hoy hemos sido, como ya tú sabes... Es la ruina nacional, me imagino. Dios mío, te podrás te imaginar las implicaciones. Hoy hemos sido desplazados ya por Colombia como el quinto exportador neto a los Estados Unidos, después de Canadá, México, Arabia Saudita, Irak, ya es Colombia. Estamos hoy exportando 409,000 barriles diarios de crudo. Esto está verificado. Esto es certeza matemática a los Estados Unidos. En el año 2007, para regresar a las estadísticas, tú exportabas 1.100.000 barriles. Luego en el año 2012, 900.000. En el 14, aproximadamente 750.000 barriles. Y hoy estás exportando 409.000 barriles a los Estados Unidos. Es decir, Venezuela ha entrado en una suerte pero muy lamentable de declive en su nivel de producción. Ya no tiene 57 taladros que están operando, tiene cerca de 27 taladros operando en este momento y obviamente tiene una situación sumamente comprometida. Ahora, he escuchado que ellos van a tratar como una medida extrema, desesperante, quizá pudieran calificarlo otros, buscar inversión internacional para tratar de reanimar y reactivar cerca de 23.000 pozos. Pero ¿quién le va a dar ese dinero? ¿Quién se va a involucrar? ¿Y cuál es el nivel, digamos, de asociación? ¿En qué términos para reanimar esos pozos que están en este momento detenidos? No, y lo que hace lamentable la película son las nuevas sanciones.
Recuerda que se acaba de lanzar una sanción donde se le prohíbe a Venezuela hacer factoring petrolero, es decir, anticipar ingresos por la vía de entrega de factura a los bancos norteamericanos y a banca internacional. Lo más importante, se le acaba de prohibir a PDVSA la venta de cuentas por cobrar o utilizarla como colateral o garantía para obtener financiamiento. Y lo más importante, que es lo que tú acabas de mencionar, el tema de las empresas mixtas. Se le acaba de prohibir al gobierno de Venezuela vender acciones de empresas públicas o mixtas, donde PDVSA tenga una participación mayor o igual a un 50%. ¿Sabe qué significa eso? Que el declive en la producción que hemos tenido estos últimos años y que estamos llegando a niveles realmente preocupantes, inclusive podemos llegar a diciembre a 1 millón o por debajo de 1 millón de barriles diarios de crudo, ese declive ha sido atenuado, compensado por las empresas mixtas. Y esta prohibición que se plantea en las sanciones le impide a los socios de las empresas mixtas aumentar su participación para contribuir a detener la caída en la producción. De hecho, hace un año atrás las empresas mixtas estaban produciendo 1/3 del total de la producción nacional. ¿Sabe cuánto es ahorita? ¿Cuánto? Un poco más de la mitad. Imagínate. Es decir, que ahora el default técnico de PDVSA de noviembre del año pasado, aclaro, es un default técnico donde ya estamos con bonos vencidos, cupones vencidos por 4.300 millones de dólares, 3.600 aproximadamente ya están en cesación de pago. Ese default técnico más las sanciones le impide a los socios, las empresas mixtas, entrar, ayudar a aportar para atenuar la caída de la producción. Es decir, que esa pretensión de asociarse con alguien para reactivar pozos, no se puede hacer. Técnicamente la orden ejecutiva la prohíbe, porque te repito, se le Sí, claro, prohíbe. nadie se va a arriesgar a sanciones por... El que no caiga en la orden ejecutiva no se quiere arriesgar a lo que se llama el riesgo reputacional. El riesgo reputacional cuenta en este momento. Así que, ¿cuál es el cuadro que tenemos? No todos los barriles que Venezuela produce generan caja. Una parte va al consumo interno, otra parte va a amortizar préstamos con China y con Rusia. Eso iba a preguntarte. Otra parte va a los convenios de cooperación energética. Entonces, y otra parte va a ser compartida con las empresas mixtas. ¿Y cómo vas a hacer para pagar esa deuda si no puedes producir, y para pagar la deuda con China o asumir tus compromisos o responsabilidades con Rusia o con la India, que también se presentó ya un problema en ese sentido? ¿Por qué yo estoy asustado, Carlos? Porque resulta que éramos muchos. Todos estamos... Éramos muchos y parió la abuela. Tú debes saber que al 1 de mayo ya se venció el periodo de gracia de 2 años que tenía China con Venezuela, donde nosotros no estamos pagando capital de la deuda, estamos pagando solamente intereses. Venezuela más o menos estaba enviando el 2017 cerca de 700.000 barriles diarios a China, de los cuales China se descontaba nada más 70.000. Ahorita, si no es renovado el periodo de gracia y comienza Venezuela a pagarle capital a China, China se va a descontar, de esos 700.000 barriles, se va a descontar unos 350.000 barriles aproximadamente. O sea, queda mucho más afectado el flujo de caja operativo de PDVSA, con el cual necesita para hacer las inversiones necesarias para mantener el potencial de producción, el cual necesita para pagarle a los proveedores y a las empresas de servicio, para pagarle a los tenedores de deuda y para pagarle a ConocoPhilly. Sí, si no tienes real, ¿cómo haces? Porque pagarle a ConocoPhilly. ¿Y por qué el tema de Conoco es tan importante? Porque se está anunciando de que Venezuela se le está copando los almacenes de depósitos, porque tenemos 80 bancos fondeados aquí en la costa para evitar el embargo por parte de ConocoPhilly. Ahora, ¿y cómo queda el mercado nacional, el consumo interno del mercado nacional en una situación como esta? Bueno, afortunadamente, mira lo que como tal refugio. Voy a decir algo sarcástico y paradójico. Afortunadamente, el consumo interno se ha caído a la mitad porque buena parte del parque automotor está detenido. Estamos consumiendo 600.000 barriles, estamos cerca de 350. Entonces, definitivamente es un cuadro muy complicado, pero PDVSA y el gobierno tienen opciones. Por barreras, hay salidas. Sí, claro, por barreras puramente ideológicas. Nos hemos nosotros aislado internacionalmente y no hemos tirado puentes para intentar buscar ayuda con los organismos multilaterales, por ejemplo el Fondo Monetario, que nos dé asistencia técnica y financiera. Venezuela no es Ruanda, Venezuela no es Tanzania, y sin ofender a nadie, Venezuela es uno de los países con mayor tasa de crecimiento de América Latina y mayor potencial de expansión. Solo requiere un discurso, solo requiere un cambio de modelo, una nueva orientación política, de política económica que permita, por supuesto, que regrese la inversión nacional y extranjera. Bueno, Leonardo, gracias por tan importante información que hemos compartido con nuestros televidentes. Se te aprecia, se te quiere mucho, ¿no? Igualmente, la situación es difícil, es de verdad muy, muy complicada. Vamos a ver si hay salidas a esto. Pero hay salida, hay salida. Muy bien. Gracias a Leonardo Buniac. Renovada la invitación para una próxima oportunidad. Bueno, amigos, hacemos una pausa. Al regreso tendremos el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.